un mundo donde las tensiones crecen y los conflictos han sido parte de este. ¿Es posible una tercera guerra mundial? ¿O incluso llegar a una guerra nuclear? Rusia es un adversario. El régimen del Kremlin es nuestro enemigo, no estamos en guerra con Rusia, pero seamos honestos, no debemos dejar que ganen, afirmaba Emmanuel Macron sobre el envío de tropas francesas a Ucrania. El presidente Macron era quien buscaba un diálogo entre Ucrania y Rusia al inicio de la guerra, sin embargo, ahora promete tropas francesas en Ucrania tras anunciar que ya no habrá líneas rojas. Esto puede ir más allá, ya que puede obligar a los otros países de la OTAN a definir una postura más contundente frente a Rusia. Ucrania tiene que ganar, mencionó en una cadena nacional. Francia apuesta a lo inevitable a una jugada arriesgada, queriendo tomar el liderazgo en Europa. Esto es previsible si se conoce la historia y el deseo francés de reconstruir un prestigio exterior que venía siendo cuestionado desde su salida de Níger y otras excolonias en África. Tropas francesas e inglesas ya se encuentran en Ucrania, según lo reveló el propio canciller alemán Olaf Scholz. Estas tropas están ayudando a tropas ucranianas a dirigir misiles y ataques, pero este tema es muy delicado. Miembros de la OTAN y la Unión Europea lo ven un tema muy complejo, mientras Francia anunciaba que ya llegó el momento de poner los muertos. Además, el medio estatal ruso RT publicó una grabación de audio de 38 minutos que, según, es un extracto de una conversación entre oficiales alemanes sobre un eventual bombardeo al puente de Crimea para destruirlo, con la posibilidad de que el ejército ucraniano utilice misiles Taurus, de fabricación alemana. La Casa Blanca dijo que ningún soldado estadounidense se desplegará en Ucrania. Si quitamos a Estados Unidos de los miembros que podían participar enviando tropas, la OTAN solo se quedaría con los países de la Unión Europea, en donde la inteligencia europea dicen que solo tienen 3 o 4 días de reserva en artillería para enfrentar una guerra total en Europa. Dinamarca recientemente envió toda su artillería a Ucrania, mientras que Rusia supuestamente recibió 3 millones de piezas de artillería provenientes de Corea del Norte, es decir, casi toda la artillería enviada a Ucrania desde la Unión Europea. La artillería ha demostrado ser la principal clave en el campo de batalla, ha sido utilizada por ambos bandos para desgastar al enemigo. Las fuerzas rusas han utilizado su superioridad en artillería para atacar las posiciones ucranianas de forma continua. Las fuerzas ucranianas, por su parte, han utilizado la artillería para hostigar a las fuerzas rusas y para dificultarles el avance. El presidente Macron ha pedido a los países europeos activar una economía de guerra para aumentar las capacidades militares. Parece que el temor de los países occidentales disminuye. Al comienzo de la guerra se retenían en enviar armamento de gran valor a Ucrania que poco a poco se fueron dando, como los Patriot y HIMARS, tanques, misiles e incluso aviones de combate, faltando así el envío de tropas al terreno de batalla. Alemania, después de confirmar que tropas francesas ya se encuentran en Ucrania, aseguraba que no está dispuesto a enviar ningún soldado alemán al frente de batalla ucraniano. Además, el Parlamento alemán rechazó el envío de misiles crucero de largo alcance Taurus a Ucrania. Si el video te está gustando, te invito a que te suscribas. Continuemos. ¿Se puede cruzar la línea roja de Rusia enviando tropas al frente de batalla y llevar a una escala más grande en el conflicto? En un caso hipotético de que tropas de algunos países de la OTAN entren en el conflicto y hagan retroceder al ejército ruso hasta la misma Crimea, se podría estar considerando que han cruzado la línea roja. Macron dijo en una conferencia de prensa que los europeos no deben esperar la ayuda de Estados Unidos para defenderse, teniendo la idea de independizarse energéticamente de Rusia y militarmente de Estados Unidos, asegurando de esta forma que también puede poner cartas en la mesa para disuadir a Rusia. Putin aseguraba que Francia podía regresar a la edad de piedra y amenazaba con una guerra nuclear a Europa. Afirmaba que Europa y Estados Unidos no están listos para una guerra nuclear, pero nosotros sí, mientras despliega armamento pesado y tropas en la frontera con Finlandia tras su incorporación en la OTAN. Rusia ha exigido la rendición incondicional de Ucrania y su reincorporación total a Rusia, esto mediante un supuesto plan de paz, aseguraba el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. En este plan también pedía a la ONU que se apruebe la desaparición total del Estado ucraniano. La OTAN ha confirmado que Rusia ha movilizado sus bombas atómicas a Bielorrusia, estando a pocos kilómetros de países como Polonia y Lituania, siendo así la primera vez que Rusia ha desplegado armas nucleares fuera de sus fronteras desde el fin de la Guerra Fría. Actualmente Rusia posee alrededor de 6.000 ojivas nucleares, de las cuales no todas se consideran que están operativas y otras obsoletas, pero no hace falta una gran cantidad para provocar un caos en la Unión Europea. Putin ha hecho énfasis en que las fuerzas nucleares rusas están totalmente preparadas y añadió que el ejército ruso ha desplegado nuevas y potentes armas que han sido probadas ya en el campo de batalla. Entre ellas se encuentra el nuevo misil balístico intercontinental pesado Sarmat.
No se puede saber si el Kremlin apostará por usar estas armas nucleares en respuesta por el despliegue de tropas. Esta es una arma muy persuasiva. Lo que sí se puede evidenciar ahora es que algunos países occidentales se están comprometiendo más a evitar que Rusia gane la guerra, pero Rusia está muy comprometida a anexionar a Ucrania. Las capacidades bélicas de Rusia se han hecho notar en el campo de batalla, ya que Ucrania se encuentra a la defensiva en estos momentos. Ningún país está dispuesto a ceder. Ucrania a principios de marzo ha lanzado un ataque masivo con drones a varios sectores de Rusia, impactando principalmente en las refinerías de petróleo, como el impacto con 3 drones a la refinería de Ryazan, cerca de Moscú, la tercera más grande de ese país. Columnas blindadas de insurgentes rusos de la Legión Rusia Libre y el Batallón Siberiano entraron desde Ucrania y ocuparon regiones en la frontera rusa en los oblasts de Kursk y Belgorod. Toda esta situación en plenas elecciones presidenciales de Rusia. Tras la fallida ofensiva ucraniana del 2023, Rusia ha tenido aún suficiente personal y equipo militar para lanzar ofensivas en diferentes direcciones, poniendo en riesgo incluso las defensas en Robotine, lugar donde Ucrania sacrificó gran equipo para su recuperación. Tras la conquista de Avdiivka, el ejército ruso trata de avanzar en el territorio ucraniano, mientras Ucrania trata de contenerlos con problemas de munición y equipamiento. La ayuda militar por parte de Estados Unidos se anuncia por $300 millones que incluyen munición para HIMARS. Los $60.000 millones aún no se han aprobado en el Congreso. Lo más seguro es que esta guerra se prolongue por mucho más tiempo. Ningún país estaría dispuesto a involucrarse por el momento a una escalada nuclear, ya que eso implicará una destrucción total e involucraría a más países, sobre todo a las potencias nucleares. Lo más probable es que Rusia haga frente al envío de tropas occidentales con más personal y armamento más moderno, pero ¿hasta cuándo Rusia lo permitiría? Espero esta información te haya gustado. Síguenos, de esta manera nos apoyas a crear más contenido. Gracias por visualizar este video.